Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Hoy tenemos aquí en el estudio a Gabriela Tagliavini. Afortunada coincidencia, Gabriela, que estás en México y que estás acá en el set del diccionario. Gracias. Cuéntanos, Gabriela, ¿cómo era tu relación con la imagen en tu adolescencia? ¿Qué veías en Argentina? Cuando crecí, tenía afortunadamente una familia que le gustaba mucho el arte, entonces me llevaban a museos, hacía clases de música, de arte, hacía ballet, y entonces a los 11 años le dije a mi mamá que quería ser directora de cine porque abarcaba todas las artes. ¿A los 11 años? A los 11 años, ahora que lo pienso, y lo escribí, y mi mamá lo guardó. Hice como un storyboard con dibujitos a los 11 años. Y entonces creo que a partir de ahí me quedó como el bichito. Y después cuando fue la hora de ir a la universidad, le dije a mis padres que quería estudiar cine. Y antes de entrar a la universidad, ¿qué veías? ¿Qué películas te gustaban? ¿Qué buscabas? Pues creciendo me recuerdo que me gustaba mucho Disney, ¿no? Los colores, creo que tengo una influencia de las princesas y los colores y la fantasía y la magia, y también de crecer con literatura de realismo mágico, como Gabriel García Márquez y muchos otros autores. Entonces yo creo que sí me influencia eso en mi trabajo que hago hoy. ¿Tienes alguna película que recuerdes de esa etapa que te haya marcado? De la adolescencia no tanto, pero después cuando ya empecé a estudiar cine, El Padrino es una película que me gustó mucho, todo el tema de la familia y el drama. Háblanos de tus cortometrajes en la Universidad de Coincidencia y Capitán Beto. ¿De qué trataba? Uno era de ciencia ficción, me gusta mucho la ciencia ficción. El Capitán Beto era como un personaje pobre que limpiaba los baños y de casualidad se mete en una nave espacial y va al espacio y era todo súper, obviamente bajo presupuesto. Me acuerdo de haber hecho un set de una nave espacial donde se metía este señor. Había dos sets, cuando limpiaba los baños y cuando ya llegaba a la nave. Y luego, coincidencia, se trataba de dos amigas. Y esos fueron mis cortos que hice en Argentina, en la Escuela de Cine de Argentina. Tus ejercicios. Sí. En 1993 te vas a estudiar un máster en guión cinematográfico al American Film Institute en Los Ángeles, California. Háblanos de esta experiencia. Pues en ese momento creo que había poca oportunidad para directoras mujeres y quise estudiar guión para aprender un poco a escribir en inglés, a hablar en inglés y entender el sistema. Y en la escuela del máster, el ejercicio que tenía que hacer era escribir 3 guiones de largometraje en 2 años. Entonces, cuando terminabas la escuela ya tenías los guiones terminados, que creo que es muy bueno. También en el medio, en las vacaciones de los 2 años, dirigí otro cortometraje que se llamaba Freeway, la autopista, que se basaba un poco basado en un cuento de Julio Cortázar, que se trata de gente que se queda atrapada en una autopista y cómo sus personalidades empiezan a interactuar, y algunos se enamoran, otros se odian, y entonces creé un cortometraje a partir de eso, y que lo hice en 35 milímetros. ¿Dónde dices que había pocas oportunidades para las mujeres en el cine? ¿En Argentina? En Argentina estoy hablando de hace 20 años. Ahora ya hay muchas muy buenas. Sí, que es lo mismo que pasa en México, ¿no? Aquí en el año 2000, a partir de principios de siglos, del siglo XX, de 1900, y al 2000 solo había 22 mujeres que habían dirigido largometrajes ficción, en 100 años, ¿no? Y del 2000 para acá, pues es totalmente otra cosa. Sí. Es como universal. Sí, ahora cada vez más. Así es, qué bueno. Sí. Tu primera película, La mujer que todo hombre quiere, en 2001, es también una realización de ciencia ficción independiente. Sí. Después de todos estos años de trabajar en grandes producciones, de tener acceso a grandes presupuestos, a actores AAA, sobre todo en Estados Unidos y ahora en España, ¿qué nos puedes decir de esta producción de cine independiente? ¿Cómo la levantaste? ¿Cuánto costó? Fíjate que sigue siendo una de mis películas favoritas que hice, porque lo que hice fue escribir el guión en la escuela y luego lo mandé a una competencia de los Oscars. La Academia de Cinematografía de Estados Unidos tiene
tiene un concurso para escritores principiantes que se llama Nichols Fellowship. Entonces fue semifinalista y me mandaron una carta con felicitaciones, con un Oscarito ahí en la carta. Y entonces con eso yo salí, porque dije, ¿quién me va a dar la oportunidad de dirigir mi primer largo habiendo hecho solo cortos? Porque sí es muy diferente. Entonces salí a buscar el dinero independientemente. Tenía un presupuesto de $200,000, que es muy, muy poco. Muchos me dijeron que no. Dos me dijeron que sí, y así se realizó la película. También muchos favores, alguna gente trabajó gratis, otra gente, por ejemplo, el laboratorio nos dio su trabajo para que le paguemos después y la película se vendía, la música, cosas así. Por ejemplo, alguien que hizo los efectos visuales, lo que hicimos fue comprarle una computadora de $3,000 y con eso él hizo los efectos visuales gratis. Entonces eran muchos favores y la verdad es que lo que rescato de esa película es que sí fue a muchos festivales. Fui al Festival de Mar del Plata en la selección oficial, fui al Festival de Múnich en Alemania y muchos festivales así. 2 gané Mejor Director y otros ganó otros premios así, Mejor Película en festivales chiquitos. Y eso fue lo que me abrió las puertas para hacer una película de estudio. ¿Quiénes fueron tus actores? Daniela Lubitsch y Ryan Hurst. ¿Fue en inglés? Sí, esa fue en inglés. ¿Cómo llegas a México 3 años después a dirigir Ladies Night, una producción de Pigmenio Ibarra e Ina Payán? Ina Payán fue al Festival de Mar del Plata y vio mi primer película y le gustó mucho. Entonces estaban buscando una directora mujer, porque Ladies Night se trataba de 2 mujeres, y no habían, a pesar que la película era en México, querían a alguien que hable español. Le había gustado a ella mi trabajo. Luego, por otro lado, llegué a través de un amigo, Philippe Alexander, de Disney, también vio mi película, también le gustó. Ignacio Daurnaude, que era el ejecutivo de Disney de Los Ángeles, también vio mi película y le gustó, y me mandaron lo que en ese momento era una sinopsis para ver si me interesaba. Ya habían contratado a Isa López para escribir el guión, y bueno, fue como una decisión que a todos los productores, los ejecutivos, a todo el mundo le tenía que gustar mi trabajo. Presenté también muchas cosas visuales, carpetas, libros, de cómo yo tenía mi visión de hacer la película, y eso también les gustó, y así es como conseguí el trabajo. Finalmente acabaste en Disney. Finalmente acabé en Disney. Qué risa lo que me dices, nunca lo había pensado. Esta cinta fue muy llamativa por su éxito. Yo recuerdo cuando la vi. Las mujeres tenían un rol muy distinto al que estamos acostumbrados a ver a las mujeres en las cintas mexicanas. Su lenguaje era otra cosa, su conducta sexual era también totalmente distinta. Fue el hit del año, un taquillazo. Y además llamaba la atención que la directora era mujer. No estábamos acostumbrados a ver a una mujer dirigiendo ese tipo de comedia, y además una mujer extranjera, ¿no? Que tampoco era muy usual en México. Los últimos años sí hemos visto, de 6 años para acá, que llegan directores chilenos, argentinos, uruguayos, expresamente aquí, contratados por la productora, generalmente a hacer remakes de éxitos ya probados, ¿no? En España, en Argentina. Pero hace 20 años sí fue muy llamativo, y desde ahí se me quedó grabado tu nombre, ¿no? Y me da mucho gusto ahorita estar platicando contigo. Fíjate que a mí, yo vi Amores Perros en ese momento, antes de hacer Ladies Night, y empecé a ver películas de México, y me di cuenta que había mucho talento, muchos fotógrafos muy buenos, actores muy buenos, y dije, por ahí va, y realmente sí se me antojaba mucho trabajar aquí. ¿Y cómo te fue? Fue muy bien. Para mí, pues, esa película me abrió todas las puertas, porque al poder probar que tienes un éxito en la taquilla, te surgen otros trabajos. Ok, me refiero, ¿cómo te fue con el crew, con la gente? Porque llegaste a trabajar, me imagino que con equipos y gente a los cuales desconocías, ¿no? Incluso su trabajo, su manera, la organización de los técnicos mexicanos. Súper bien, a mí me encantan los técnicos mexicanos, son súper profesionales. Incluso hoy en día, y todo este tiempo, siempre que estoy en entrevistas en Estados Unidos, les digo, ¿por qué no filmamos esta película en México? Porque hay tanto talento,
El crew es súper profesional porque vienen de años de que su abuelito fue fotógrafo y luego le hereda o sea, los eléctricos vienen todos de familia. Es una cosa que en Latinoamérica solo pasa en Argentina y en México, porque Colombia es muy nuevo, empezaron la tele y otros países no tienen esa industria que tiene México. Continúas con una película para televisión, 30 Days Until I'm Famous, cuya productora ejecutiva es Madonna. ¿Cómo se arma este proyecto? Pues me hablaron y era para VH1 y MTV, que tienen, son canales de música, entonces en ese momento hacían películas que tenían que ver con música y tenían un tratado con Madonna para producir un cierto tipo de películas. Yo cuando me dijeron Madonna también era fan de los años 80, y entonces dije, Madonna va a ser mi productora, qué increíble. Bueno, Madonna casi ni apareció, la vi una vez, y tenía un productor ahí que asignaban. Me gustó la experiencia de trabajar en televisión. No es mi película favorita, de hecho es la menos favorita porque tuve muy poco tiempo y la cosa en ese momento de la televisión no estaba como está ahora. Entonces, como que los tiempos eran otros. Y creo que la película, si bien tiene mi estilo, tiene música, tiene colores, tiene muchas cosas mías, creo que de las 7 que hice es la que menos me gusta, la verdad. La menos tuya. Sí. ¿Tú eres musical? ¿Eres una persona musical? Sí, me meto mucho en la música. ¿Qué te gusta? ¿Qué música es tu preferida? Todo, pero sí me meto mucho en la música de las películas. Por ejemplo, el caso de Ladies Night tiene muchísima música. Decidimos, desde un principio, el soundtrack lo hizo Sony, y el soundtrack, de hecho, terminó ganando platino, y me dieron a mí una plaquita de soundtrack latino, pero sí fue porque yo y los productores, tanto Ina Payán como Jorge Aragón, se metieron mucho en la música. Y lo que hicimos fue, decidimos con Sony hacer remakes de canciones conocidas en los años 80, pero con grupos mexicanos. Entonces estaba una por ejemplo, I Want My Sex, de Michael, hecha por Zoé, que es un grupo mexicano, hecha por como más bien lounge, no sé cómo describirlo. Y después estaba la canción de Rocky, hecha en rock and roll en español. Entonces, todas esas producciones fueron hechas específicamente para la película. Otra fue la de Celia Cruz, Sobreviviré. Entonces sí nos metimos mucho en la película y en la música de la película. Yo creo que gran parte del éxito de la película también tiene que ver con la música. La otra cosa que pasó es que quisimos hacer una canción original. Me presentaron a Rayleigh, que vino literalmente con una guitarra a mostrarme la canción acústica, y yo me sentía con mucha presión porque sabía que él era muy famoso en México. Y la verdad es que la canción me encantó y le dije a Sony, tienen que hacer la versión, hicimos la versión reggae, la versión acústica, la versión piano, y esa canción tuvo tanto éxito que Rayleigh dejó su banda Elefante para hacerse solista a través del éxito de esa canción de Ladies Night. Fíjate. Después, en 2006, recibes la beca ABCDGA, también de Disney. Es para guión, ¿verdad? No, era para dirigir televisión. Sí. Yo nunca había dirigido televisión, y es un programa que ellos hacen, que lo que hacen es le dan a 3 personas en el año ese premio que te pagan para que observes televisión. Entonces tuve la oportunidad de observar televisión de muchas cámaras, pocas cámaras, programas en vivo. O sea, yo me sentaba al lado del director y aprendía. Entonces aprendí mucho de televisión a través de ese programa. Pues el tutor era el director de cada programa. Entonces me mandaban por un año a distintos shows de televisión. Unos en vivo, uno era, ahí conocía a Eva Longoria, por ejemplo. Entonces, para mí, lo mejor de ese programa fue conocer a Eva Longoria. Fue la red de contactos. Sí, pero aprendí mucho. Vi que estuviste en Hannah Montana. Uno de ellos era Hannah Montana, exacto. En The Mule, La frontera del crimen, pasas de la comedia al thriller, géneros totalmente distintos. ¿Cómo te sentiste estando acostumbrada a la comedia, a las películas de cierta manera rosas, al colorido? ¿Cómo fue este paso como guionista? Pues quise probar, fue un desafío.
El guión no lo escribí yo fui solo la directora, me llegaron con un guión y dije, qué padre que alguien probara algo diferente, ¿no? Y después entró Sharon Stone y a mí me parece una actriz espectacular. Tuvimos una entrevista con ella, le gustó el guión, y entonces ahí fue cuando yo empecé a traer a los otros actores latinos, como por ejemplo Manolo Cardona, Miguel Rodarte, Giovanna Zacarías, que eran todos amigos míos y sabía que podían funcionar en este papel, en cada uno de los papeles de la película. Y la película, la verdad es que se estrenó en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara, pero no pudimos conseguir distribución en México. Se distribuyó en todo el mundo, en Estados Unidos, se vio en el Festival de Guadalajara, pero justamente ayer me preguntaban dónde la puedo ver y yo no sé, y la razón es porque decían que aquí ya había muchas películas de narcos y que ya el público estaba cansado. Eso me dijeron los distribuidores cuando vinieron a verla en el Festival de Guadalajara. Qué curioso, sobre todo con Miguel Rodarte, cuando hubiera pensado que tenía un supermarketing, ¿no? En Latinoamérica, México, Estados Unidos, por los actores. Sí, pues en ese momento tampoco existía, no existía Netflix ni Amazon, recordemos. Yo creo que uno de ellos sí lo hubiera comprado. Diriges Cómo cortar a tu patán, una historia original de Ricardo Álvarez Canales y Patricio Sáiz, con quienes adaptas la historia a la pantalla, una producción de Trasciende de Leonardo Cimbrón, distribuida por Videocine. Sí. ¿Cómo llegas a este proyecto? Este proyecto tiene una historia muy particular. Ricardo, que es el escritor original, me trae una historia que en realidad era una serie de televisión con un nombre de protagonista que cortaba a patanes. Yo se lo llevo a Leo Cimbrón, que también ya lo conocía, que en ese momento estaba en Warner, y Leo en ese momento estaba en la transición de pasar a ser productor independiente. Los dos se nos ocurrió que podía ser mujer y que sería una mujer muy fuerte, ya que su personaje era de hombre y tenía más sentido que yo dirigiera esa versión. Ricardo escribió el primer guión y luego me metí yo a hacer una reescritura total de eso, por eso compartimos este crédito. Y luego Leo se asoció con Mónica Vargas, que es la otra productora, y la verdad es que el guión tardó mucho tiempo, tardó como 5, 6 años entre los distintos guionistas, pero creo que quedó muy bien. Ahora, ¿cómo se arma una película así? Digo, la película es una comedia que quedó en cuarto lugar en la taquilla mexicana con casi 109 millones de pesos, protagonizada por Mariana Treviño, Camila Sodi, Sebastián Zurita y Christopher von Uckerman. Hay aquí una fórmula de decir, bueno, esta es una comedia, cada 20 minutos tiene que haber una frase de este tipo, o un chiste, o un albur, porque es así como, no sé si es una fórmula, sí me gustaría, siempre estoy intrigada por este tipo de comedias, ¿no? ¿Cómo descubres el lenguaje? Porque ¿a quién va dirigido? ¿Cuál es el público a capturar? Sí, yo creo que sí hay fórmulas, sobre todo en la comedia romántica, en el que tú sabes que el chico va a terminar con la chica, que al principio se lleva mal y después la relación crece y terminan juntos. Sí hay una fórmula así que es un poco predecible. Yo siempre, como me gustan las comedias románticas, trato de buscar cómo puedo hacer eso, que esa fórmula sea más impredecible. Entonces lo que pusimos es una protagonista que en realidad no está buscando un romance. Entonces eso ya cambia la comedia romántica típica. Buscamos que los personajes tengan 3 dimensiones, que tengan personalidades fuertes, que haya conflicto. Por ejemplo, en Cómo cortar a tu patán, mucho era el conflicto entre la protagonista y el patán, no solo ella y el Chris, que era como el hombre romántico con el que iba a terminar, sino también que haya conflictos, que haya sorpresas en las locaciones, que de repente estén en un lugar disparándose con pintura, o que estén en un barquito en el lago de Chapultepec, y todo eso también hace que sea como impredecible. Yo lo que busco dentro de lo predecible es hacer algo más impredecible. Hacen una investigación de cómo hay que hablarle a cierto público. ¿Quién era tu target? ¿Qué edad? El target era de gente joven, por eso elegimos estos actores de esta cierta edad, porque creo que
Cuando estás más grande, ya si estás buscando novio, te peleas, ya no eres tan inteligente. O sea que era como dirigía a ese público, estaba muy claro. También es mucho de lo que hace Videocine, que se portaron súper bien en la campaña. Ellos sabían muy claramente quién era el target, por eso hicieron muchas cosas, mucha publicidad en online. Yo creo que el target estaba muy claro y por eso cuando hicimos el casting sabíamos más o menos qué edad tenía que tener la gente. Y entonces también cuando lo escribimos teníamos que tener cierto lenguaje que manejan los chavos de hoy, sobre todo chilangos, porque sucedía aquí. O sea que siempre estuvo muy claro en el casting, en el lenguaje, cuál era. Por ejemplo, en el lenguaje, te traes a unos muchachos de esa edad y le dices, a ver, ¿cómo dirías esto? ¿O quién te dice? Porque está muy marcado, ¿no? Escuchas. Te vas a los antros a escuchar. Sí, escuchas. Mucho también estando con los actores. También si no está perfecto le dices a los actores que también improvisen un poquito. También, o sea, si el diálogo no está ad hoc con su edad, ellos sí tienen la edad. Entonces yo siempre también le digo a los actores que improvisen un poquito en el lenguaje. Por eso es tan natural, ¿no? Sí. ¿Hubo focus groups? Sí, hubo focus groups. Hicimos, primero Leonardo y yo hicimos focus group y Mónica en la casa de Leo, con otros directores, productores que siempre saben dar buenas notas. Volvimos a reeditar. Después Videocine también usó focus group y también nos dio sus notas. Creo que a mí los focus groups se me hacen súper importantes. Pues veo que hay de todo, ¿no? Todos los avances tecnológicos. El dron, la animación también. Incluso creo que hay una toma con una cámara acuática en Xochimilco. Sí. O sea, tratas de integrar todo lo que se puede sí. y hacer una película al día y divertida. Sí, porque creo que hoy en día la gente está acostumbrada a ese lenguaje, sobre todo si volvemos a quién era la audiencia. La audiencia joven está acostumbrada a ver videos por televisión en que aparece Selena Gómez y muestra el dron y muestra esto y muestra la animación y muestra todo. Entonces, si esa es nuestra audiencia, tenemos que hablar el lenguaje cinematográfico que ellos están acostumbrados a escuchar y no una cosa como de cámara más quieta, más intelectual. Yo soy consciente de las películas que hago son comerciales y me gusta ver esas películas y me gusta hacer esas películas. Ahora preparas tu primera película española para Netflix, que se titula A pesar de todo. ¿Cómo vas con este proyecto? Ya lo terminé. Se estrenó ahora, está en Netflix. Empecé justo hace un año, me fui a vivir a Madrid. También me pareció un desafío. Nunca había hecho una película en España. Y crecí también viendo muchas películas de Almodóvar, de Amenábar. Me gusta mucho el cine español, los actores tienen un nivel muy bueno. Y era una comedia diferente porque el humor ahí es muy diferente. Y eso fue lo que más me costó. Que me veían a mí como mexicana, porque yo ya hablo muy mexicano, incluso hice una reescritura del guión y la tuvo que reescribir otro en español madrileño, porque justamente esto del lenguaje no lo manejaba para nada. Entonces se tuvo que meter a alguien joven a poner esas cosas y también los actores y las actrices colaboraban conmigo, porque sí, ese lenguaje de español no lo manejo. Y fue una muy buena experiencia. Tuvimos una premiere en el Festival de Málaga en marzo. La gente se paró a aplaudir al final de la película, fue increíble. ¿De qué trata? Y la película salió en 190 países, en todo Netflix. ¿De qué trata? Se trata de 4 hermanas que la madre, que es Marisa Paredes, muere, entonces se juntan en el funeral y la madre le dejó un video diciendo que no les va a dar la herencia porque su padre no es su padre biológico, hasta que descubran quién son sus 4 padres verdaderos. Entonces las hermanas que no se llevan bien van en un viaje buscando a sus padres. Es una comedia, pero es más dramática, porque las comedias españolas son como más realistas por ahí. Y le fue muy bien. Netflix no te dice números, pero sé que le fue muy bien, que la vieron no solo en España, sino en Brasil, en Argentina, aquí en Estados Unidos también. ¿Quiénes son tus protagonistas? Belén Cuesta, Blanca Suárez, Macarena García, Amaya Salamanca. Esas son las 4 hermanas que son
chavas jóvenes que son muy famosas en España. Rosy de Palma, Carlos Bardem, Max Iglesias. Por ahí aquí no los conocen tanto, pero ellos son todos muy famosos en España. Así que sí tuvimos un cast también espectacular. ¿Y qué te parece esta transformación de las plataformas, de cómo ver el cine, de cómo se filma, de pasar de 35 milímetros a películas hoy día grabadas en un teléfono? Eso también para mí también era un desafío, hacer una película para Netflix y que la vieran por todo el mundo. Y cuando salió este año, a mitad de año, me escribía un amigo mío, por ejemplo, de Grecia, y me sacaba la foto de la película con mi nombre en griego y el título en griego, otro de Italia, y eso para mí, pues uno hace cine para comunicar, y que Netflix o estas plataformas te permitan llegarle a tanta gente del mundo, sí es muy bonito para un artista. Se te ha etiquetado un poco, sobre todo aquí en México, como una directora de cine de mujeres, para mujeres. Según lo que estoy viendo han sido casualidades, ¿no? Que llega el guión, llega la película, llega la historia, o hay en ti una línea definitiva que te lleva a las mujeres. A mí realmente sí me gusta hacer películas de mujeres, pero sí es inevitable que te etiqueten. Creo que a la mayoría de los directores la etiquetan, y no está mal siempre y cuando uno quiera hacer eso. A mí me gustaría también hacer películas con hombres protagonistas, pero la mayoría de los guiones que me llegan, Gabriela, a ver si lo quieres dirigir, la mayoría son de mujeres. Y creo que la verdad es que sí sé cómo dirigir a las mujeres, sé cuál es la temática, porque eso soy yo. Entonces me resulta por ahí más fácil, o por ahí sí puedo llegarle a entender cosas como, no sé, a veces veo películas dirigidas por hombres en las que hay mujeres y el maquillaje está súper exagerado. Y digo, bueno, una mujer dirigiendo eso no lo haría así, porque sé que yo no me maquillo así. Estoy dando un ejemplo como muy pequeño, pero así como 1000 cosas, ¿no? ¿Tienes vida personal? Sí, ¿Cómo claro. compaginas tu vida profesional con tu vida personal? Pues para mí es muy importante ese balance. Y entonces lo que hago yo es me organizo mi día. Me despierto a las 6, 7 de la mañana, escribo, que es cuando nadie llama por teléfono. Después trato de hacer las juntas, que es una cosa para mí más cerebral. Lo primero es más creativo y uno está así como medio dormido, los pensamientos negativos están también dormidos. Hago las juntas más bien al mediodía tarde, y luego a partir de más o menos 5 o 6 de la tarde decido desenchufar. Entonces salgo a cenar con amigos o veo películas que también me influyen mucho. Estando en Los Ángeles, que hay una cosa muy buena que siempre hacen muestran películas donde viene el director, vienen los actores, entonces cuentan sus experiencias, de eso también aprendo. Pero sí, más o menos ese es mi esquema. Soy también muy cercana a mi familia, a mi mamá, a mi hermano. Todos los domingos hablamos 1 hora por teléfono viéndonos las caras. Vamos de vacaciones juntos 3 veces al año. ¿Tú vives en Los Ángeles? Yo ahora vivo en Los Ángeles, pero el año pasado me la pasé todo el año en España. O sea que voy medio donde esté el trabajo. ¿Cómo defines la libertad creativa? La libertad, pues yo creo que voy a decir algo que por ahí va a ser un poco provocativo, pero creo que la libertad creativa en el cine total no existe. ¿Por qué? Porque si eres pintor o escribes un libro, sí tienes completa libertad creativa, pero en cine siempre hay cosas, o sea, siempre existe el productor que te da sugerencias, el distribuidor que te da sugerencias, la audiencia que si haces estos test group te da sugerencias. No importa no tener libertad creativa en ese sentido. Para mí es una cosa, el cine es más colaborativo, es una cosa de grupo, es un proceso y no me molesta. Muchas veces me dicen, este director, alguien me estaba contando este fin de semana, este director íbamos a hacer una película con Universal Studios, una película gigante, y el director se peleó con el estudio porque dijo que va a perder su libertad creativa y su control.
Yo dije, pues eso tiene que ver mucho con el ego. Y yo cada vez que hago más películas, tengo menos ego. Y me importa menos tener control. Y lo que más me importa no soy yo, sino hacer la mejor película posible. Entonces, para mí sí pongo mi sello, sí me dan mucha creatividad y mucha libertad, pero para mí sí es muy importante saber escuchar. Y para mí en ese momento lo más importante no es la película, es poner adelante la película y hacer la mejor película posible. ¿Cuál es el cine que te gusta ver hoy día? Si te doy a escoger 10 películas, ¿por cuál te vas? Pues la película que más me gustó este año fue Parásito, la coreana, que ganó Cannes. El guión está buenísimo, la actuación está buenísima, no les voy a arruinar, pero es una mezcla entre comedia y thriller, lo cual se me hizo súper original. Esa fue la película que más me gustó este año. ¿Tus 5 películas favoritas? 5 películas favoritas. Amélie, francesa. Corre, Lora, corre, alemana. El Padrino. Me gusta una que se llama 500 Days of Summer, no sé cómo se traduce aquí. Y Sunshine of the Spotless Mind. Todas las que mencioné, salvo El Padrino, que es más clásica, tienen un lenguaje visual cinematográfico muy interesante, de mucho movimiento de cámara, de mezclar el pasado con el futuro, de tener personajes que no son perfectos, y por eso creo que esas son mis películas favoritas. De la comida mexicana, ¿cuál es tu platillo preferido? Me encantan los chilaquiles. También hay muchos lugares en Los Ángeles que voy y desayuno chilaquiles, aquí también, pero también me gusta mucho el mole, el pollo con mole, sí, también, bueno, pero hay muchas. Oye, Gabriela, pues muchísimas gracias. Ha sido un agasajo platicar contigo. Bienvenida al diccionario y ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, Perla, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti.